Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Para mí, los sueños que me diste los daré por ti.
En una familia saludable, el amor acepta, tiene compasión, admira, respeta a la otra persona de tal manera que hace agradable la convivencia. Espero que su hogar sea un refugio emocional al que todos deseamos llegar. Pido a Dios que nos ayude a tener una familia saludable. Para lograrlo, necesitamos tener un corazón justo. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Puedo oír su voz, Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará
Y después de haber cantado, de escuchado cantar, de reflexionar en la letra de estas canciones, también nos preparamos para reflexionar a través de la palabra. Les saludo cariñosamente en este día, siempre es lindo poder encontrarnos en este tiempo de culto y saludo de manera especial a aquellos que se conectan con nosotros tal vez por primera vez en este día. Que nuestro buen Dios les pueda bendecir y que este sea un tiempo significativo para sus vidas. Como iglesia estamos revisando la carta a los Hebreos desde hace ya algunos meses y cuando iniciamos dijimos que era un desafío porque es una carta compleja en el sentido de que tiene mucha información respecto de lo que era la cultura judía y particularmente su cultura religiosa, su forma de entender la fe. Y por ello el autor lo que hace es conectar la manera como en el Antiguo Testamento sucedían algunas cosas y la profundidad que ahora tienen en Cristo, mostrando a nuestro Señor como superior a todas las cosas. Y ya hemos llegado al capítulo 9, que en el día de hoy revisamos un segmento importante de todo este capítulo. Preparemos el corazón para reflexionar. Les invito a escuchar la lectura de la palabra que dice de la siguiente manera. Ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. El tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo. Allí estaban el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Estas cosas fueron dispuestas así. En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto, pero en la segunda, una vez al año entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Estas son ordenanzas de la carne, que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? En la mente del autor sigue estando esta misma idea del nuevo pacto. Entonces, basados en este concepto, en esta idea, lo que él hace es seguir trayendo reflexiones de cómo nuestra fe en el Señor Jesucristo tiene que ser notoria, se tiene que manifestar de forma clara delante de otras personas. Nuestra fe tiene que ser notoria, tiene que ser poderosa para guiarnos hacia lo que es mejor. Y al mismo tiempo esperamos que sea una influencia en el mundo en el cual nos toca vivir. El nuevo pacto, este nuevo pacto nos habla de una fe que se nota, que se ve, que se percibe con facilidad de parte de otras personas en nuestra vida. El nuevo pacto es una invitación también para cada uno de nosotros. Nos invita a entregarnos a nuestro Dios de forma completa y en una actitud particular de agradecimiento al Señor. Ya hemos hablado del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y hablamos del nuevo pacto,
en Jesucristo, Dios que envía a su propio Hijo a entregarse en sacrificio por cada uno de nosotros. Pero recordemos este concepto que es tan importante. Quienes están leyendo la carta por primera vez son cristianos de trasfondo judío, que conocen de manera muy perfecta cómo se realizaban los sacrificios por el perdón de los pecados, para expiar las culpas. La idea de estos animales sacrificados, como leíamos hace un momento, de derramamiento de sangre, para ellos no era algo extraño. Tal vez para nosotros en el día de hoy puede sonarnos un poco más complejo. Aún así, muchos de nosotros que hemos crecido dentro de una congregación y que hemos escuchado estos conceptos desde pequeños y que se nos han enseñado, podemos hacer esta conexión y entender cómo se comunican con la fe judía. Entendemos lo que es la creencia de los judíos y la conectamos entonces ahora con lo que significa Jesucristo como dueño, como Señor en este nuevo pacto. Aún así se nos presentan un par de desafíos para nuestra vida y en lo que significa nuestra relación también con otras personas. El primer desafío que creo que podemos deducir de lo que hemos leído de este segmento es que es necesario conectar las prácticas judías con la fe en Jesucristo, porque esto nos permite entender la profundidad del sacrificio de Cristo en la cruz. Primer desafío entonces, conectar las prácticas judías con la fe en el Señor. Y en segundo lugar, el segundo desafío es seguir nosotros ahora presentando la superioridad de Cristo a una sociedad que no entiende estas prácticas antiguas, rituales, de sacrificio, de muerte, de derramamiento de sangre, pero que aún así necesitan encontrarse con Cristo, con el Cristo que da su propia vida para darles a ellos también una nueva esperanza. El fin del santuario construido por Moisés era proveer un espacio de encuentro de Dios con el pueblo, con cada uno de los integrantes de la nación. Que hubiera un espacio apropiado para que Dios se pudiera encontrar con los suyos. Recordemos que en ese tiempo la relación con Dios no podía ser una relación directa. Entonces en este lugar, en el tabernáculo, se manifestaba la presencia de Dios y a través de los sacerdotes y del sumo sacerdote, esta presencia de Dios también llegaba de alguna manera al resto del pueblo con mensaje específico. El autor lo que hace es mostrar un contraste en la manera de acercarse a Dios en el tiempo de la ley y la forma de acercarse a Dios en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Cristo. Pero a pesar de estos contrastes, nosotros podemos destacar esta actitud de Dios de estar en relación con los suyos como una actitud de siempre. Siempre Dios ha buscado estar en relación con el ser humano. No era algo desconocido, no era algo que Dios no deseaba, que no quería. Desde el paraíso, cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios quien los buscó e insistió con ellos para que ellos reconocieran su falta y vieran la necesidad que seguían teniendo de estar en relación con Él. Es Dios quien busca a Noé. En medio de la degradación moral que había en toda esa época, todo el mundo vivía distante de Dios. Dios escoge a este hombre para relacionarse con él y a través de él ser de bendición para otros. Es Dios quien busca a Abraham para hacerlo el padre de muchos, aun cuando Abraham todavía no tenía hijos. Dios busca a Moisés y lo hace para liberar a su pueblo porque escucha el dolor de la nación. Dios busca a David para ungirlo rey, aunque era el menor de sus hermanos y no tenía porte de rey. Pero Dios lo busca, Dios lo escoge y Dios quiere relacionarse con él. Dios siempre ha buscado tener una relación con los suyos, pero en el tiempo de la ley, esa relación estaba limitada a las prácticas rituales del sacrificio dentro del tabernáculo, dentro de este lugar de reunión. Eran las ofrendas que el pueblo ofrecía a través de otra persona, de un sacerdote o del sumo sacerdote una vez al año. Pero en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Jesucristo, ahora que tenemos la libertad, podemos confiar nosotros y decir confiadamente, tenemos la libertad de hacerlo en cualquier lugar
y hacerlo en cualquier momento. La pregunta que podríamos hacernos es, ¿por qué algunas personas podrían preferir seguir practicando algunos rituales de sacrificio, algunas formas rituales de relación con Dios, cuando tenemos total libertad para comunicarnos con Él en el lugar que queramos y en el momento que lo necesitamos? Pareciera que este llamado que el autor hace a los creyentes de esta época, a los creyentes en Roma, es un llamado que vuelve a sonar en nuestros días y vuelve a resonar en nuestros oídos. Nosotros queremos disfrutar la bendición de tener libertad en Cristo para relacionarnos con Dios, pero queremos disfrutar esta libertad de forma correcta. Cada lugar del tabernáculo tenía una función específica y los sacerdotes tenían también instrucciones muy específicas de cómo tenían que realizar su tarea. En qué momento del día, en qué lugar tenían que estar, dónde sí podían estar y dónde no podían estar. Pero ninguna ofrenda o sacrificio podía cambiar la conciencia culpable de las personas, a pesar de que los sacerdotes cumplieran al pie de la letra todo lo que se exigía. Esta conciencia culpable que había en cada ser humano no podía ser cambiada ni quitada solamente por los sacrificios, porque estos sacrificios cubrían la culpa de manera temporal y volvían a fallar y volvían a sentirse culpables. Por eso dice la Escritura que tenían que regresar una y otra vez para presentar sacrificio. Pero además de estos sacrificios que eran continuos, constantes, el sumo sacerdote, el jefe máximo de todos los sacerdotes, tenía que presentar una ofrenda anual por los pecados cometidos, principalmente por aquellos pecados que se habían cometido sin darse cuenta, que habían pasado por alto, por los cuales tal vez no habían pedido nunca perdón a Dios. Dice el versículo 7, pero en la segunda parte del tabernáculo, el lugar santísimo, una vez al año entraba el sumo sacerdote solo, nadie más podía entrar. No sin sangre, elemento fundamental para el sacrificio del perdón de los pecados, la cual ofrecía esta sangre por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Este es el denominado día de la expiación, el Yom Kippur, celebrado a mediados de septiembre, corresponde ahora en el 2021, que todavía celebra el pueblo judío, con algunas variaciones porque no está ya el templo donde poder celebrarlo. Pero lo que hacía el sumo sacerdote era presentar sacrificios primero por sus propios pecados, primero por sus propias faltas, por los de su propia familia, y lo hacía ofreciendo un novillo y derramando la sangre de ese novillo en el lugar santísimo. Había todo un ritual de su vestimenta, que primero era la vestimenta típica, formal, donde de alguna manera simbolizaba llevar el peso de todo el pueblo, y luego se cambiaba su vestimenta a una vestimenta de lino blanco, simple, sin ningún adorno, sin ningún otro tipo de elementos que pudieran adornarle. Y luego de ofrecer ese sacrificio por sus propios pecados y por los pecados de su familia, él salía del lugar santísimo y echaba suerte sobre 2 chivos. Uno de esos chivos era sacrificado, y la sangre de ese chivo entraba al lugar santísimo y derramaba la sangre ahora por los pecados de todo el pueblo. El otro chivo, el que había sido sorteado, el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de este chivo, simbolizando que este animal ahora iba a cargar con las culpas de todo el pueblo. De ahí viene el concepto del chivo expiatorio, el chivo que podía expiar el pecado. Ese chivo era luego llevado al desierto, era soltado en el desierto y se esperaba que nunca más regresara en medio del pueblo. Eso simbolizaba que las culpas del pueblo eran llevadas muy lejos. Todo este sacrificio antiguo simbolizaba la purificación, pero la purificación externa del pecado. En cambio, el pacto nuevo en Cristo
con la sangre de Cristo que derrama por nosotros, nos muestra una limpieza total, completa, verdadera. Una limpieza que es interna, una limpieza del corazón, del alma, de toda la vida. Por esto en el capítulo 10, versículo 22 dice, podemos acercarnos con corazón sincero. Si hemos sido perdonados y limpiados por la sangre de Cristo, podemos acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Cristo lo que hizo fue entrar una vez y para siempre, ofreciendo su propia sangre. Con esto, no se quedó solamente en limpiar al viejo hombre que había en nosotros, a la vieja persona, a la vieja naturaleza en nuestra vida, sino que nos dio vida, nos dio una nueva vida. Nos hizo renacer a una esperanza que es viva. Ese es el cambio y la transformación que sucede. No solamente como en el antiguo pacto cubría los pecados, los tapaba momentáneamente. En Cristo nuestra vida es transformada y somos hechos nuevos. Es por esto, hermanos y hermanas, que el sacrificio de Jesús en la cruz no tiene que ser trivializado por nuestra manera de vivir. No es algo simple. No es algo superficial, es una transformación completa, es una muerte a una antigua manera de vivir y un volver a la vida ahora en Cristo. Disfrutar de la presencia de Dios sin las limitaciones de tiempo ni las imperfecciones de nuestra vieja vida, libres de pecado, libres de culpa, tiene que impulsarnos a nosotros a vivir ahora para el Señor, hacerlo con alegría, honrando su nombre en todo tiempo. A mí me parece muy linda la forma como el autor lo expresa porque entrelaza la bendición de ser perdonados y limpiados en Cristo con la oportunidad que ahora tenemos de vivir para Él, sirviéndole con toda nuestra vida. Dice el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Versículo 14. Quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas y agrega, para servir al Dios vivo. Lo que está diciendo es que el perdón, la limpieza, la reconciliación con Dios y la nueva vida que Él nos ha regalado, lo que produce es un cambio de visión. Ahora miramos nuestra vida y entendemos el propósito que nuestra existencia tiene como algo tan distinto y diferente a lo que era antes de conocer a Cristo. Miramos nuestra vida y los propósitos y los planes y los deseos y los desafíos y los sueños desde la perspectiva del Señor y no como si Cristo no estuviera presente. Entonces, entender su sacrificio nos permite ser conscientes de la limpieza en nuestra vida y de este llamado que el Señor nos hace para servirle a Él, al Dios vivo. Por eso hablamos de una fe que se nota, una fe que es notoria, sin existir ningún merecimiento en nuestra vida. Nada que pudiera impresionar a Dios, nada que pudiera llamar a Dios a actuar en nuestro favor, producto de algo positivo, bueno en nuestra vida. Todo lo contrario, siendo culpables, Jesús se ofreció como mediador, entregando su vida y derramando su sangre por nosotros. Pero tristemente este sacrificio en la cruz puede ser mirado de forma tan liviana. Y tal vez para nosotros que lo escuchamos de forma tan frecuente, tan seguido, que tenemos la oportunidad de reflexionar en Él, o que hemos nacido escuchando acerca de que Jesús murió en una cruz por nuestros pecados y que derramó su sangre. Para nosotros que es algo tan habitual, podríamos tomarlo o mirarlo de forma tan liviana. Nuestra sociedad lo entiende así, tan livianamente que el día que se conmemora la muerte de Cristo, más se habla del conejo que del Cristo que fue muerto, crucificado y que resucitó. En muchos casos y en muchas familias, mucho más énfasis se coloca en los huevitos que están escondidos en distintas partes que en hablar del Cristo, que tiene que morir
para que nosotros podamos tener nueva vida. Nosotros podríamos trivializar la cruz de Cristo al no aceptar la trascendencia que ésta tiene en la vida del que cree. Que hay un antes y un después, así como está el antes de Cristo y después de Cristo, así es en nuestra propia vida. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. También nosotros podríamos minimizar la cruz de Cristo al querer agregarle otros elementos rituales o de obras o de acciones que nos aseguren que somos salvos. Nosotros podríamos quitarle valor a la cruz de Cristo. El tremendo valor que tiene la cruz de Cristo se lo podríamos quitar al creer que se puede ser mejor persona, actuar bien, crecer moralmente y ser conocido incluso como una persona de bien sin la necesidad de arrepentimiento y de entrega a Cristo, reconociendo que Él murió por nosotros. Pero lo contrario, nosotros le damos valor a la cruz de Cristo, el valor que le corresponde, cuando anunciamos con nuestra boca y con nuestra vida que solo en Cristo hay salvación. Nosotros, usted y yo, resaltamos el poder que la cruz tiene cuando aceptamos que nuestra identificación con Jesús nos puede llevar también a pasar tiempos de sufrimiento, como el que Él sufrió en la cruz. Ser testigos de Cristo, anunciar la cruz de Cristo, identificarnos con el Cristo que murió por nosotros, significará en algunos momentos pasar tiempos de sufrimiento y tiempos de dolor. Damos testimonio de que el sacrificio de Cristo tuvo sentido cuando notoriamente nuestra vida es diferente a lo que era antes de Cristo y después de Cristo. Hermanos, hermanas, nosotros valoramos este pacto nuevo en Jesús cuando decidimos vivir para Él y servirle el resto de nuestros días y hacerlo con gratitud. Honramos la cruz de Cristo cuando reconocemos que no hay ningún mérito en nosotros para alcanzar salvación, pero que sí necesitamos ser salvados de una vida sin sentido. En Cristo, en su sacrificio en la cruz, el nuevo pacto, en este nuevo pacto nuestra vida es limpiada y es transformada. ¿Para qué hace esto el Señor? Para que podamos, como lo dice el autor, para que podamos servir al Dios vivo como Él desea. Este nuevo pacto nos habla de una fe que se nota, de una fe que es visible, de una fe que está en acción. Que esta fe sea notoria en mi vida, que esta fe sea notoria también en tu vida. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos,
por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Señor, mi gozo y alegría, tú estás, Señor, conmigo todo el día, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, su presencia es más hermosa que cualquier cosa.
gloria mía. Cristo mi Señor, a ti cantaré, te alabaré, gloria mía. Nos alegramos mucho que durante estas últimas semanas hemos podido aportar a través de ofrendas a 2 proyectos misioneros que son cercanos a nuestra iglesia y a nuestra región. Y esto lo hacemos a través de la ofrenda misionera que muchos de ustedes han estado entregando por un buen tiempo y que junto con sus diezmos entregan mensualmente. Si usted no lo sabía, bueno, puede hacerlo. En cualquier momento puede entregar esta ofrenda misionera que juntamos una cantidad y la destinamos para algunos proyectos misioneros que hemos conocido en algún momento. Hemos entregado ofrenda durante estos días para nuestros misioneros en Purén, para Nicolás y para Anabel, y ellos realizan una linda tarea en esa localidad
como dijimos hace algunas semanas atrás, una zona difícil, compleja, pero ellos con fidelidad al Señor están sirviendo en ese lugar. Así que damos gracias porque podemos aportar también para que ellos sigan desarrollando su trabajo de la mejor manera posible. Y entregamos también una ofrenda especial para el proyecto Puente de Amor, este proyecto que tiene como fin rescatar a niñas esclavas en India y Nepal, un programa conducido por nuestro hermano Tomás Mora y que sigue activo durante esta época a pesar de la pandemia. En estos días nada más estaban procurando realizar un nuevo rescate de niñas. Así que oramos por ellos, por nuestros hermanos que invierten y dedican su vida para desafíos que son tan especiales y de los cuales nos podemos sentir parte a través de estas ofrendas que podemos entregar. Sigamos orando cada día. A las 9 de la noche durante todo el mes de mayo nos conectamos para tener tiempo de oración. Y distintos hermanos, matrimonios y familias, organizaciones también, nos han estado conduciendo para que a las 9 de la noche todos estemos conectados, orando, intercediendo y dando gracias también a nuestro Señor. Bendiciones para Yaque en su tratamiento, que el Señor le siga fortaleciendo, le siga ayudando. Cariños a nuestra hermana María Cifuentes, que ya está en casa, pero que significa continuar con un proceso de recuperación, y rogamos al Señor que le pueda seguir bendiciendo. Oramos por nuestros hermanos de Mucomilpío. Tenemos varios hermanos de esta localidad que han sido contagiados con COVID y incluso algunos de ellos, de los hermanos de la iglesia, han perdido a familiares producto de la enfermedad. Nuestro abrazo cariñoso y sincero para nuestros hermanos que atraviesan tiempo de dolor. Gracias al Señor porque podemos participar de nuestro culto hoy día. Ya estamos llegando casi al final. Cantaremos una canción más para despedirnos y de esa manera, con alegría en el corazón, prepararnos para esta semana que iniciamos. Si aún no ha ido a votar, todavía le queda tiempo. Siempre le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para actuar de acuerdo a su voluntad en todos los aspectos de la vida. Abrazos cariñosos para todos ustedes. En estos días nos seguimos encontrando. Hoy a las 9 de la noche oramos juntos delante de la presencia de nuestro Señor. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios.
Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tú, Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo